Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Porque tú te deleitas en bendecir a tus hijos. Señor, dependemos de tu gracia. Señor, que repose sobre mí el poder de Cristo para que yo pueda hablar como conviene. Que seas tú hablando por medio de tu palabra y no yo. Yo sé, Señor, de que en tus planes estaba que yo estuviera aquí, que tocáramos este tema y que meditásemos juntos en tu palabra. Señor, toma el control de este tiempo. Prepara los corazones de lo que hemos de recibir tu palabra. Y háblanos al corazón en una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las clases que enseño en el seminario es resolución de conflictos. Y un día, leyendo uno de los libros de texto, encontré una sección que decía: confronte sus ídolos. Me llamó la atención el título, confronte sus ídolos. Y yo me he tomado, hermano, con su permiso, la libertad de leerles una parte de esa sección corta, porque creo que es extremadamente importante. Él dice: un ídolo es cualquier cosa aparte de Dios, de la cual dependemos para sentirnos felices, realizados o seguros. Y nos afanamos, es lo que nos motiva, nos domina, nos gobierna, o en lo cual confiamos, al que tememos o servimos. Pero algo que me llamó la atención, porque es un concepto que es bastante conocido, es que él dice que los conflictos normalmente tienen 4 etapas. Y todos comienzan con un deseo contrario a la voluntad de Dios. Y él dice, primeramente es el yo deseo. El conflicto comienza con algún tipo de deseo, seguimos luchando para lograr nuestro deseo, rumiando sobre nuestra desilusión y permitiendo que nuestro deseo y desilusión controlen nuestra vida. Después viene el yo exijo. Primeramente yo deseo y segundo yo exijo. Dice, los deseos no satisfechos tienen el potencial de meterse cada vez más dentro de nuestra mente. Y esto ocurre especialmente cuando llegamos a ver un deseo como algo que necesitamos o que merecemos. Y por lo tanto, debemos tener para ser felices o sentirnos realizados. Gracias, hermano. Por lo tanto, lo exigimos. Ahora bien, las exigencias idolátricas generalmente nos llevan a un tercer paso. Él dice, el tercer paso es a juzgar a otras personas. Cuando no satisfacen nuestros deseos y no cumplen con nuestras expectativas, entonces los criticamos, los condenamos en nuestros corazones.
Juzgamos a otros, criticamos, nos fijamos en pequeñeces, regañamos, atacamos, condenamos. Y dice la Biblia, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres, dice aquí, tú cuando juzgas? Y el autor dice, nada menos que un aspirante a Dios. Cuando usted y yo nos peleamos, nuestras mentes se llenan de acusaciones. Me preocupan las fallas de usted y las cosas correctas mías. Juzgamos a ser el juez santurrón de los mini reinos que creamos. Eso no ocurre aquí en la Argentina, ¿verdad, hermanos? Después viene la última parte, yo castigo. Primero es yo deseo, yo exijo y yo juzgo. Y después yo castigo. Los ídolos siempre exigen sacrificios. Cuando alguien no logra satisfacer nuestras demandas y expectativas, el ídolo exige que sufra. Sea deliberadamente o inconscientemente, encontramos formas de lastimar o dañar a las personas para que cedan a nuestros deseos. Ese castigo puede asumir distintas formas. Reaccionamos con evidente enojo, palabras hirientes para infligir dolor a quienes no cumplen con nuestras expectativas. Colocamos a los demás sobre el altar de nuestro ídolo y los sacrificamos, no con cuchillos paganos, sino con el filo agudo de nuestra lengua. Y solo cuando ceden a nuestro deseo y nos dan lo que queremos, dejaremos de infligirles dolor. Wow. Hoy vamos con la ayuda del Señor, a analizar Santiago capítulo 4, del versículo del 1 al 10. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, por lo que veo en este pasaje, que el problema de los conflictos nace de un deseo que es normalmente contrario a la voluntad de Dios. Usted ve en la escuela a él o a ella que quiere ser la más popular de la escuela, cómo maltrata a sus compañeros. Nosotros vemos personas que se creen tener una raza superior, discriminan a otras. Algunas personas tienen envidias de otros porque desean tener lo que el otro tiene y tratan por todos los medios de hacerles daño. En el matrimonio, cada persona quiere que sus deseos sean satisfechos. Si no son satisfechos, se busca la manera de manipular, herir o dañar a la otra persona para que el otro me satisfaga mi deseo. Y no necesariamente los deseos son malos en sí mismos. El problema es que los deseos llegan a convertirse en una demanda, en una exigencia, y empezamos a herir y empezamos a castigar a la otra persona por el simple y sencillo, la sencilla razón de que queremos ser servidos y complacidos. Una vida completamente centrada en nosotros mismos, en mi ego, en mi yo, en mi egocentrismo. Hermanos, el libro de Santiago, el Espíritu Santo tuvo que usar a Santiago, medio hermano de Jesús,
para confrontar precisamente los mismos problemas que se ven hoy de conflictos en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo y en nuestra sociedad. Y no cambian mucho los problemas de una época a la otra. Santiago, si usted ve el libro de Santiago en el capítulo 2, usted ve que había problemas, conflictos por distinciones sociales, por cuestiones de trabajo, porque algunos tenían poder y humillaban a los trabajadores o no les pagaban lo que tenían que pagarles. ¿Se ve eso hoy aquí? ¿Se ve abuso? En aquellos tiempos era lo mismo. Guerra, había conflicto entre iglesias. Habían creyentes que querían ser maestros, que querían ocupar posiciones. Y Santiago tiene que decirle, no se hagan muchos maestros de ustedes, porque habían conflictos. Los conflictos siempre han existido. Habían cuestiones personales, por lo cual Santiago tiene que inclusive hablar en el capítulo siguiente, los versículos 11 y 12, acerca de la lengua. Son los mismos conflictos que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, yo entiendo por este pasaje que por mucho que sean los conflictos, Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10, explica de que sí es posible tener victoria sobre los conflictos. De que sí es posible en Cristo vivir en paz. ¿Usted lo cree, mi hermano? Yo siempre digo que en Cristo todo tiene solución. Ahora, que no nos guste, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero de que hay solución, la hay. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo? Porque a veces decimos el qué, pero no decimos el cómo. ¿Cómo es posible que si yo tengo problemas matrimoniales, esos se puedan solucionar? ¿Cómo es posible que si hay conflictos en el trabajo se puedan resolver? Bueno, Santiago nos explica el cómo se puede resolver. Vamos a ver, hermanos, si usted tiene su Biblia o su iPad, iPhone o lo que sea. Hermano, ahorita me sirven la cena ya aquí. Nunca en mi vida había estado en un lugar donde se le dan café y todo eso. Esto es de maravilla, esto es de lujo aquí, hermano. Mi hermano, invíteme más seguido. Bueno, ¿le parece si entramos en materia? Usted dice, bueno, yo pensaba que ya usted había entrado, ¿verdad? No, cuando entramos en la palabra de Dios es que entramos realmente en materia, amén. Porque la palabra del Señor es que viva y eficaz y más cortante que espada de qué? De dos filos, que entra hasta penetra, ¿qué? Muy bien, verso 1. Lo que hace Santiago aquí es explicar la causa del conflicto. Y vea que la causa del conflicto es precisamente el deseo de uno querer satisfacer un deseo pecaminoso. Vea, el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? Cuando dice dónde, obviamente la escritura está hablando de la fuente. ¿Dónde? Es un lugar. Es decir, ¿de dónde es que salen los conflictos? ¿De dónde es que salen las guerras y los pleitos? Es decir, Santiago aquí introduce una cláusula en la cual nos deja ver la raíz del problema. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? Y es una pregunta, la pregunta que sigue dice, ¿no surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Ahora, lo interesante aquí es que la palabra griega, pasiones, significa precisamente deseos de placer contrarios a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿de dónde surge? Porque vamos a meternos un poquito más profundo en las escrituras. Sabemos que los pleitos vienen de deseos de placer contrarios a la voluntad de Dios, porque inclusive un deseo legítimo
puede convertirse en ilegítimo cuando se hace mal uso de él. ¿Ok? Entonces, una persona en un matrimonio puede tener el deseo de tener relaciones sexuales con su esposa, pero ese deseo puede ser contrario a la voluntad de Dios si no está completamente de acuerdo con la pareja. Es decir, que algo que es bueno, un deseo legítimo, puede convertirse en ilegítimo cuando se hace a la fuerza o cuando se hace fuera de la caballerosidad y de otros elementos que ya usted conoce. Entonces, entendamos que el conflicto nace de un deseo contrario a la voluntad de Dios, pero entonces yo me puse a pensar, bueno, esto tiene que tener algo un poquito más profundo. ¿Qué le parece, hermanos, si empezamos y vamos más atrás? El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, da una descripción de Satanás. Y da la descripción del primer conflicto que hubo en la historia de la eternidad, si se le puede llamar así. El primer conflicto que existió fue el conflicto entre Satanás y Dios. ¿Cierto? Es decir, ya cuando usted llega a Génesis 1, ya se había producido Ezequiel capítulo 28. Es decir, la rebelión de Satanás fue antes inclusive de la creación del mundo. Usted ve que Satanás entra en la escena bíblica ya tentando, ya con la maldad. Lo que le dice a usted que ya la rebelión de Satanás se había producido antes, a lo menos antes de la caída del hombre. Entonces, si usted ve en Ezequiel, hay una partecita ahí en Ezequiel 28 del 12 al 15, no voy a leer todo el pasaje, me voy a concentrar donde dice, subiré al cielo. Fíjense las palabras de Satanás cuando se entró en conflictos con Dios. Nótese, ponga mucha atención. Dice, subiré al cielo. Entonces yo le voy a poner, usted sabe que en español muchas veces los pronombres ya están implícitos, ¿no? No se dice yo subiré al cielo, también se puede decir subiré al cielo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que le voy a poner el pronombre, ¿verdad? Y dice aquí, dice aquí, yo, voy a usarlo, yo subiré al cielo, fíjese. Note dos elementos que se ve en este pasaje. El egoísmo y el orgullo de Satanás. Siempre yo veo en la escritura y en todo conflicto yo veo una constante. Hay dos hermanos gemelos que están detrás de todo deseo pecaminoso. Voy a repetirlo. Detrás de todo deseo pecaminoso hay dos hermanitos gemelos. Uno se llama egoísmo y el otro se llama orgullo. Y no sé si son siameses, pero andan pegados el uno del otro. Fíjese cómo habló Satanás. Yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. ¿Quién? ¿Por qué? Porque lo quiero, ¿qué? El trono, quiero el cielo, quiero todo para mí y yo seré semejante al Altísimo, el orgullo. Ahora lo interesante aquí es que cuando Satanás va a tentar a la mujer, nosotros decimos a la mujer, ¿verdad? Los hombres nos quedamos aparte. No, a los dos. ¿Qué es lo que pasa? Satanás apela exactamente a lo mismo. Le dice, el día que tú comas de él serán abiertos vuestros ojos. Vas a conocer el bien y el mal. ¿A qué apela? A algo que sea bueno para ti. Y dice, y tú serás como Dios. El orgullo. Satanás quería ser ¿qué? Semejante al Altísimo y le dice al hombre, serás como Dios. Entonces usted ve una constante siempre,
que detrás de todo conflicto y de todo, porque Satanás tenía un deseo y el deseo era ilegítimo, pero ese deseo ilegítimo tenía como base dos elementos: el elemento del egoísmo y el elemento del orgullo. Cuando una persona decide pecar, lo hace porque quiere algo para sí mismo, no le importa a los demás. Cuando un hombre engaña a una mujer, quiere placer, no importa si ofende a su mujer, no importa si destruye a su familia o si destruye a sus hijos, porque lo que quiere placer es para él mismo. Cuando una persona le grita a otro, lo humilla, está tratando de satisfacer un deseo, no importa si pone por tierra la honra de esa persona, porque todo lo que busca es satisfacer un deseo que tiene, un deseo de sentirse superior, de sentirse más capaz, más inteligente, de que tiene poder, de que tiene dominio sobre las demás personas. No entendemos que los conflictos surgen de nuestro egoísmo. Siempre queremos todo para nosotros mismos. Siempre queremos ser o sentirnos superiores a los demás. Unos por su estudio, otros por su raza, otros por su posición social, otros por el carro que manejan o por la casa por donde viven. No importa si yo satisfago ese deseo de sentirme superior. Hay personas que incluso los psicólogos dicen que tienen complejo de inferioridad, y yo no sé si es de inferioridad o de superioridad, porque hay veces que se confunden. Hay veces cosas que parecen de inferioridad simplemente son una estrategia o una manipulación o un chantaje emocional. Pero lo cierto es que todo ser humano siempre es tentado a buscar lo suyo propio, a sentirse superior, a aplastar a los demás, y eso crea todos los conflictos que nosotros vemos. Eso es lo que dicen las Escrituras. No lo estoy diciendo yo, no surgen de vuestras mismas pasiones, deseos pecaminosos, que lo quiero simple y sencillamente satisfacer por un orgullo o por un egoísmo. ¿Cuántos matrimonios se pudiesen salvar si estos elementos no estuviesen presentes? Pero algo que yo veo en esta porción es que después de la causa del conflicto, habla acerca de las consecuencias. Porque todo lo que uno hace tiene consecuencias. Si usted se fija en este mismo pasaje, en versículo 1, dice que combaten en vuestros miembros. Una de las cosas que sucede cuando una persona simple y sencillamente busca satisfacer sus deseos por medio del egoísmo y del orgullo es que la persona, sin darse cuenta o dándose cuenta, él por dentro tiene un conflicto. Las personas, como dicen los psicólogos a veces, las personas heridas hieren. Las personas con problemas adentro lo manifiestan, porque todo lo que nosotros tenemos lo sacamos, y de la abundancia del corazón habla la boca y las acciones. Lo que sucede normalmente es que el individuo, el cristiano o no cristiano, tiene un conflicto interno, porque dice aquí que combaten en vuestros miembros. La persona dentro de sí mismo es una persona atribulada. Es una persona que tiene problemas. Él mismo sabe que está enfermo, estoy enfermo, algo me pasa, no tengo paz. Me peleo con este, me peleo con otro, me peleo con mi esposa, voy al trabajo y también con el jefe. ¿Qué es lo que está pasando? Y no nos damos cuenta que el problema está dentro de nosotros. Existe un conflicto interno. Después vea lo que dice el verso 2. Después hay un conflicto externo. Dice, codicias. Usted sabe qué cosa es codiciar, ¿verdad? Desear tener lo de la otra persona. Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, pero no puedes obtener. Combates y haces guerra. Hermano, las guerras no se hacen solas. A veces sí, a veces uno mismo se
solo se tiene guerra con uno mismo. Pero normalmente las guerras se hacen con otras personas. Usted ve aquí, hermano, en el versículo 2, que no solamente la persona tiene un conflicto interno, empieza a ser una persona, no sé cómo le llaman aquí en Argentina, conflictiva, sería una palabra, problemática. Y hay veces que como la prensa a veces le dice, es una persona polémica. Y lo único es que es un buscapleito, con todo el mundo se pelea. ¿Pero por qué con todo el mundo se pelea? Porque él por dentro tiene un ring de boxeo. Él por dentro tiene el ring de boxeo y sale a boxear con los demás. Hay un conflicto externo. Y después viene un tercer conflicto que es todavía peor. Un conflicto con Dios. ¿Por qué? Ve el verso que sigue. Combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pides. Entonces no ora. Y cuando ora, dice, es que parece como que el cielo no se abre, como que ya Dios no me escucha. Pero ¿cómo te va a escuchar, mi hermano? ¿Cómo te va a escuchar? ¿Me entiendes? Pides y no recibes, pero porque pides mal para gastarlo ¿en qué? En vuestro deleite. ¿Qué son los deleites? Los deseos personales que tiene, una vida completamente centrada en uno mismo, egoísmo. Entonces, ¿cómo es que Dios va a responder? ¿Cómo es que Dios va a bendecir si yo simple y sencillamente he adoptado una actitud de que quiero todo para mí y las demás personas simple y sencillamente son un satélite, son mis esclavos, son las gentes que solamente están ahí para servirme? Cuando uno tiene una actitud de este modo, cuando uno está en un estado espiritual así, simplemente usa a las personas, usa las relaciones y entra en una relación con otra persona cuando simple y sencillamente le conviene, pero no entra en una relación para bendecir a otro, no. Cuando uno está en este estado espiritual, hermano, uno es tan egocentrista que todo lo que gire alrededor tiene que convenirme, y si no, me salgo de él o me salgo de tal relación porque no me conviene. Y dicen, no, esas relaciones son tóxicas y evitamos la toxicidad. ¿Cómo es? ¿Toxicidad? ¿Sería? Sí, porque hasta la lengua se me enreda. No sé cómo decir eso. ¿Por qué? Y le llamamos tóxico a toda aquella persona que tal vez están necesitadas de nuestra ayuda. Pero no lo vemos porque estamos enfermos espiritualmente. Pero empieza un conflicto con Dios porque ora y Dios no le responde. Porque Dios está enojado. Dios no está contento. Y después hay una frase, hermano, que es extremadamente importante. Dice, gente adúltera. Wow. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos la esposa de Cristo. Dice el libro de Efesios que nosotros hemos sido desposados. ¿Con quién? Tenemos a Cristo como nuestro esposo. Cada vez que nosotros salimos de la comunión con Dios y pecamos y tomamos la actitud egocentrista y orgullosa, nosotros rompemos nuestra comunión con Dios. Por eso es que Dios nos responde, porque nosotros sin darnos cuenta caemos en lo que la palabra de Dios dice, adulterio espiritual. Mi querido amigo, mi querido hermano, nosotros somos la esposa de Cristo. Y cada vez que nosotros no nos comportamos como tenemos que comportarnos, el Espíritu Santo de Dios se entristece y cometemos adulterio espiritual. Por eso es que dice la palabra de Dios aquí, gente adúltera. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Por qué? Porque si tú amas a los que te aman, ¿de qué de diferente tenemos? Si nosotros usamos a las personas para nuestro propio beneficio, si nosotros manipulamos, si nosotros chantajeamos, si nosotros inclusive usamos el chantaje emocional para obtener lo que queremos, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿no es eso lo mismo que hace el mundo? Nosotros somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, las cualidades del carácter de Dios a este mundo perdido.
Y por eso cometemos adulterio espiritual, porque se rompe la relación con Dios. Y cada vez que yo hago algún tipo de relación con el pecado y con el mundo, yo adultero, porque espiritualmente estamos casados con Cristo. Entonces, lo que veo aquí, hermano, es que una persona que solamente vive para sus deseos pecaminosos, ¿qué es lo que pasa? Tiene un conflicto interno, tiene un conflicto con otra persona y entra en conflicto con Dios porque comete adulterio espiritual. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Hermanos, son palabras fuertes. El Espíritu Santo le estaba hablando a los hermanos de aquella época. Hermanos, yo lo siento, son palabras muy fuertes. Yo quisiera que estuviera hablándole acerca de promesas y quisiera ustedes oírlo. Realmente me siento mal tener que hablar cosas tan duras, pero también forma parte de nuestra vida. Porque cualquiera que quiere ser amigo del mundo, y uno se hace amigo de una persona cuando comparte las mismas cosas, se constituye enemigo de Dios. Y me encanta el versículo 5. O dice, o suponéis que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. La palabra anhelar significa codiciar. El Espíritu Santo quiere que tú y Él tengan una relación íntima y personal. El Espíritu Santo quiere que tú y yo reflejemos no el egoísmo, no el orgullo, sino el amor de Cristo a este mundo perdido. Que le enseñemos a otros que existen otras maneras diferentes de vivir, aparte del egoísmo y el egocentrismo. El Espíritu nos anhela. El Espíritu Santo quiere y desea tener una relación contigo y conmigo muy íntima, muy personal. El Espíritu Santo te está diciendo a tu espíritu, esa no es la manera de tratar a tu esposa, esa no es la manera de tratar a las personas a las cuales tú trabajas. Trátalos con amor, conviértete, date cuenta de tu problema. Estás queriendo, estás manipulando, estás usando a las personas. Y eso es lo que te está trayendo todos los conflictos. Te has metido en problemas con todo el mundo, pero el problema está dentro de ti porque estás siendo egoísta, estás siendo egocentrista. Pero el Espíritu nos anhela. El Espíritu desea que nosotros regresemos a un estado de comunión, a un estado en el cual nosotros podamos sentir paz. Porque paz significa tranquilidad absoluta del alma. Yo siento en mi corazón que estoy en paz con Dios, que estoy en paz con mi esposa, que estoy en paz con todo el mundo, que no necesito estar en el lecho de muerte para empezar a pedir perdón y arreglar las cuentas que tengo con otros. El Espíritu Santo quiere que tú tengas paz. El Espíritu Santo quiere que tú te reconcilies con Dios. El Espíritu Santo quiere que tú cambies de actitud y que yo cambie de actitud. Mi querido hermano, Él quiere lo mejor para ti. No es el Dios que está con el garrote queriéndote aplastar. Es el Dios que te ruega y te dice, hijo mío, vela por mi camino, arrepiéntete, que esa no es la vía, ese no es el camino, no es por ahí que se resuelven los problemas, no es por ahí. Por eso dice, el Espíritu nos anhela celosamente, quiere tener una relación contigo, mi querido hermano, lo desea. Ahora, ¿cuál es la cura del conflicto? Hemos visto la causa, hemos visto las consecuencias, pero ¿cómo se cura esto? ¿Saben qué, hermano? Esta señora que está sentada, esta hermana que está sentada aquí, mi esposa, Claudia, es el ser humano mejor que yo he conocido en mi vida. Mi esposa es el mejor ser humano que he conocido en mi vida. No lo digo porque esté aquí presente, porque quiere impresionar, nada. Es la pura verdad. Estar casado 25 años con ella, uno llega a conocer a la persona. Pero si hay algo que tiene mi esposa, es la humildad. Y la humildad es la cura para los conflictos. Cuando yo me ponía de soberbio, y todavía a veces cuando me pongo de soberbio, mi esposa no me contesta igual si no me contesta con humildad.
A veces se le va, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las veces es humilde. Y sabe algo que a mí me tocó cuando estábamos, era que a veces yo quería que ella también peleara conmigo. Pero cuando hay uno de los dos que no quiere pelear, no hay pleito. Cuando uno de los dos es humilde, no hay conflicto. Se soluciona. Y si yo creo que algo ha salvado nuestro matrimonio, es la humildad, aparte de Dios, ¿no? Es la humildad de mi esposa. Ve el verso 6. Yo creo, mi querido hermano, que cuando uno es humilde, obedece a Dios y hace huir al diablo. Ve lo que dice el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Y la palabra gracia no solamente significa regalo inmerecido con lo que tiene que ver con la salvación. Muchas veces nosotros hablamos de gracia, y de hecho nuestro seminario se llama Grace School of Theology, ¿sí? El seminario o escuela teológica de la gracia. Y a veces muchas personas hablan de gracia pensando solamente en salvación. Gracia es la capacidad sobrenatural con el cual Dios con su poder hace que nosotros podamos lograr cosas que son imposibles para nosotros. Gracia es el empoderamiento del Espíritu Santo para lograr aquellas cosas que son imposibles para nosotros. Pablo dijo: yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios sobre mí. Ese poder sobrenatural que descendía sobre los apóstoles y lo hacía que hicieran señales, prodigios y maravillas, fueron los mismos que aparecen en el libro de Hebreos, donde aquellos grandes hombres conquistaron reinos, taparon boca de leones y pusieron en fuga ejércitos extranjeros por medio del poder de Dios reposando sobre su cuerpo. El Espíritu Santo da gracia, el Espíritu Santo da poder para poder solucionar los problemas y los conflictos. El Señor tiene todo poder para resolver tu problema. Él da mayor gracia, porque cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia sobre ti. Tú tienes a tu disposición el poder de Dios para resolver todos los problemas que tengas. Por eso dice, Él da gracia. Pero Él da mayor gracia, dice. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ¿A quién? ¿A quién? ¿Lo están leyendo conmigo en el verso 6? ¿Para quién está reservado el poder de Dios? ¿Para qué dice? ¿Gracia a quién? A los humildes. ¿Se dan cuenta? Humildad es lo contrario al orgullo que vimos en Satanás. Satanás quería ser semejante a Dios. Y dice la Biblia que Jesús no estimó el hecho de ser igual a Dios. No semejante, igual a Dios. Sino que se humilló voluntariamente. Hermano, la humillación es un acto de la voluntad. Nadie te puede obligar a humillarte. Y ciertamente a veces Dios humilla. Pero en la humillación que quiere Dios es la humillación de la voluntad nuestra, donde no nos creamos superiores a los demás, como Cristo Jesús, que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se hizo ¿qué? Como nosotros, se hizo siervo y se fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Que Dios va a dar la solución, la gracia, la solución a tu conflicto, cuando tú y yo aprendamos a ser humildes. Eso es lo que dice. Y yo creo que cuando uno es humilde, vea lo que dice el verso 7, someteos pues a Dios. ¿Qué quiere decir someterse? Obedecer. Cuando uno es humilde, uno está dispuesto a obedecer. Si hay algo que yo veo en mi esposa, que ella siempre dice, esto tiene que glorificar a Dios. Todo conflicto, hermano, tiene que glorificar a Dios, no a la persona.
Y yo creo, hermano, que cuando hay humildad, hay obediencia. Precisamente nosotros no obedecemos por lo orgullosos que somos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo creo por lo que veo en este pasaje que cuando uno es humilde, uno obedece y hace huir al diablo. Cuando uno es humilde, no se esconde de Dios, se acerca a Dios. ¿Se cuenta qué es lo que pasó en el huerto? Cuando pecó Adán y Eva, ¿dónde fueron? A esconderse. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que nosotros entramos fuera de la comunión con Dios, cada vez que nosotros rompemos la comunión y entramos en un adulterio espiritual, es decir, estamos mal con el Señor, para decirle una palabra más llanas, uno trata de esconderse, no ora, no busca, a veces se aleja de la iglesia, empieza a criticar a empieza a criticar al pastor, todo el mundo tiene la culpa menos yo, ¿me entiendes? Y trata de huir y de huir y de huir y de no confrontar los problemas. Y los problemas en Cristo Jesús hay que confrontarlos porque tienen solución. El huir nunca ha resuelto ningún tipo de problema. Por eso dice en verso 8, acércate a Dios. Cuando uno es humilde, se acerca a Dios. Y dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Hermanos, cuando hay conflictos en el hogar, hay que hacer un paro. Y ya no buscar quién tiene la culpa o quién no la tiene. Es momento de hacer un paro y decir, tenemos que buscar de Dios. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a humillarnos delante del Señor. Y aquí hay una promesa muy grande, mi querido hermano. Que si tú te acercas a Dios, que si tú eres humilde lo suficiente como para acercarse a Dios, Él promete, no yo, Él lo promete, que Él se va a acercar a ti. Él se va a acercar a tu situación. Él se va a acercar a tu problema. ¿Y sabe qué? Los psicólogos pueden tocar, los médicos pueden tocar el cuerpo, pero el Espíritu Santo es el único que puede tocar tu alma. Hermano, ningún problema llega a ti sin que pase por las huellas digitales de Dios. Dios permite ciertas situaciones porque te está formando. Y una de las cosas que el Señor quiere formar en ti y en mí es la humildad. Ser humildes, como para decir, efectivamente, yo necesito de Dios. Ya basta de confiar en mí mismo. Ya basta. Esto tiene que tener un fin. Vamos a acercarnos a Dios. Mi amor, dame la mano. Vamos a arrodillarnos aquí y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y vas a tener la promesa. Cuando uno es humilde, hermano, se limpia de pecado. Por eso dice, limpiad vuestras manos, pecadores. Y cuando uno es humilde, dice aquí, uno purifica su mente, que es el corazón. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Doble ánimo es que un día piensa en seguir a Dios y otro día piensa en buscar sus propios deseos. Está que aquí y allá, de allá a acá, y no termina de tomar una decisión definitiva. Pero yo creo, hermano, por lo que veo aquí, es que cuando uno es humilde, uno también va al Señor y dice, Señor, lávame con hisopo, límpiame más y más de mi maldad, porque yo reconozco que yo he pecado. ¿Qué dijo David? Señor, yo he pecado, para que seas justo en tu palabra. No le voy a echar la culpa a nadie más. Yo tomar responsabilidad y decir, yo he pecado. Yo he salido de la voluntad de Dios. Yo me he alejado de Dios y he estado viviendo para mí mismo. Yo he sido mi propio ídolo. Y a mí es que me quiero servir y quiero que los demás me sirvan. Yo he pecado.
Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Un espíritu contrito y humillado no dejarás tú, Jehová. Y pero eso es lo que el Señor quiere, porque el Señor tiene la solución en su mano. Lo único que hace falta es que nosotros vayamos a Él humillados. Purifica tu corazón de doble ánimo. Aflígete, lamenta y llora, que vuestra risa se convierta en llanto y que vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque cuando uno es humilde, le duele haber ofendido a Dios. Cuando uno anda en una comunión con Dios correcta, le duele haber ofendido a Dios, haber ofendido a otras personas. Hermano, a veces no le ha pasado a usted que ha cometido errores donde tal vez se lamenta toda la vida. ¿Por qué? Si yo pudiera regresar el tiempo, si yo pudiera ir atrás y tener una segunda oportunidad para no hacer lo mismo que hice antes. Pero Dios es el Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades y de cuartas oportunidades, porque como sale el sol, así se renuevan sus misericordias para contigo y para conmigo. Es el Dios que te dice: ven tal como estás, ven. No es el tiempo de reír cuando es el tiempo de llorar. No es el tiempo de hacer fiesta cuando yo sé que yo ando mal con Dios. Tenemos que entender que hemos ofendido a Dios, que hemos herido a otras personas, que hemos puesto el testimonio del Señor por el piso, por tratar de salirnos con la nuestra. Hemos deshonrado a Dios. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es sentir pena, sentir dolor por haber puesto el prestigio de Dios por el piso. ¿Por qué David mató a Goliat? Porque ofendió ¿a qué? A Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque has ofendido a Dios y a sus escuadrones. Los has ofendido. Y nosotros muchas veces somos como Goliat, ofendemos a Dios con nuestros actos, porque el mundo está expectante. Cuando estaba Pablo y Silas siendo azotados, dice que Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en dolor? ¿Qué oyen la gente del mundo cuando nosotros estamos afligidos? ¿Qué es el mensaje? Pero dice que los demás presos oían no una queja, no una pelea, oían alabanzas a Dios. Y dice que la cárcel se abrió. Nosotros muchas veces tenemos que darnos cuenta cuándo es el tiempo de ir a un arrepentimiento verdadero. La humildad, yo creo con todo mi corazón, que produce obediencia, produce un acercamiento a Dios, produce una limpieza, produce una purificación de la mente, produce un dolor de haber defraudado a Dios. Y lo último y maravilloso que veo acá en la Escritura, en el verso 10, humíllate delante de Dios y Él os exaltará. Él te va a poner en alto. Porque ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Mi querido hermano, humillémonos delante de la mano poderosa de Dios. Porque el problema de los conflictos se resuelve cuando resolvemos nuestro conflicto con Dios. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, vamos, nos humillamos, arreglamos nuestras cuentas con Él. Decimos: sí, Señor, yo he sido orgulloso, yo he sido soberbio y todo lo he buscado para mí. El Señor te va a levantar de ahí y va a restaurar tu matrimonio y va a restaurar tu trabajo, porque Jehová es el que provee y te llena de favores y misericordia. Él es el verdadero jefe y el verdadero supervisor que tenemos todos. Pero Él te va a poner en alto.
Él te va a exaltar, te va a levantar, mi querido hermano, porque su espíritu te anhela celosamente. El espíritu quiere que tú y yo nos humillemos, vayamos a Él, confesemos nuestro pecado y nos arrepintamos.